Muy buenos días. Muy buenos días, Elmer. Muchas gracias por la invitación al programa. Encantado, muchísimas gracias. Pues vamos a hablar hoy día sobre la salud mental, ¿verdad? Y como lo hicimos antes de la hora satelital, vamos a tratar de que usted nos dé datos básicos a todos nuestros oyentes para cómo cultivar, cómo hacer florecer nuestra salud mental, cómo protegernos de todas esas cositas que a veces atentan con nuestra salud mental. Pero quizás antes de ir a ese tema específico, ¿verdad? De cómo hacer florecer nuestra salud mental, quisiera que usted nos diga, por favor, sería bueno conocer ¿cuáles son esas falsas ideas, esos mitos, esas cosas que la gente tiene? Por ejemplo, se me ocurre una. Cuando un hombre, sobre todo el hombre, no la mujer, cuando un hombre, Sarayana, admite ante sus amigotes de que tiene depresión, no falta un amigote por allí que dice, depresión, compadre, sepa lo débil, compadrito, ¿qué te pasa? Tiene que ser fuerte. ¿Cuáles son esos mitos como este de que la depresión, por ejemplo, o los problemas de salud mental son de gente débil? Existen en nuestro medio, doctor Castillo. Sí, en efecto, yo diría que ese es uno de los principales problemas, es cómo las personas entendemos a los problemas de salud mental. Lo que nos decía, si una persona dice o admite que está cursando una depresión, tal vez las otras personas lo van a de alguna forma rechazar, estigmatizar, como decimos, o sea, desacreditar. Si una persona dice, por ejemplo, le cuenta a su enamorado o enamorada que ha tenido una idea o un intento de suicidio, seguramente la pareja se va a asustar y va a de alguna forma alejarse. Asimismo, si menciona, por ejemplo, que alguno de sus familiares tiene esquizofrenia, también las personas se van a alejar. Entonces hay una especie de desacreditación automática hacia las personas que pueden tener algún problema de salud mental. Y eso no ocurre con otros problemas. Cuando una persona dice, por ejemplo, tengo un cólico, más bien las personas tratan de ayudarle, digamos, ¿no? Entonces esta forma particular de tratar a los problemas de salud mental, de forma que se desacredita, que se rechaza, con eso nos referimos a la idea del estigma, y eso es, creo, uno de nuestros principales problemas. ¿Qué otro de estos mitos populares existen, por ejemplo? ¿Se le viene a la mente alguno? A mí se me viene uno, Elmer, no sé si pudiese yo. Lo que pasa es que muchas personas que tienen algún problema de salud mental diversos, por ejemplo, estamos hablando de un bipolar, de un esquizofrénico, dicen, bueno, como tiene estas características, tiene este problema, entonces esta persona no va a ser productiva, no debería trabajar, es una persona que tiene discapacidad para toda su vida. ¿Eso es cierto o se cumple en todos los casos? Eso es un mito, por ejemplo, ¿no? Porque muchos de los problemas de salud mental, de las enfermedades, tienen un tratamiento, incluso la esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia es una enfermedad que actúa de forma recurrente, es decir, hay episodios en los que la persona puede estar de alguna forma con delirios, delusiones, perder el sentido de realidad, pero luego que sigue un tratamiento, esta persona puede estabilizarse. Eso quiere decir que una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno obsesivo compulsivo, con tratamiento puede producir tan igual como cualquier otro ser humano. Sí, claro. Es importante remarcar ese concepto, ¿no? Que no son enfermedades incurables, ¿no? Que se pueden controlar y las personas pueden, con un tratamiento adecuado, recuperar su nivel de funcionalidad adecuado. Ana, por favor. Sí, por supuesto. Yo también tengo un mito, no sé, el caso de los niños, cuando los padres dicen, no, es un comportamiento normal, los niños no tienen un problema mental. ¿Es así? ¿Los niños no tienen problemas mentales o también pueden sufrir de depresión, ansiedad y distorsión de su personalidad? Sí, yo creo que ese es otro gran mito, ¿no? Que las emociones de los niños no se le dan el valor que realmente tienen. O sea, si un niño está enojado, es porque realmente algo le está sucediendo, alguien lo está agrediendo, amenazando, ¿no? O están siendo injustos con él. Si un niño se asusta es porque hay alguna amenaza. Si algún niño está triste es porque ha perdido algo. Si el niño, e incluso el bebé, cuando el bebé llora intensamente, es porque se está sintiendo una angustia en la magnitud de su llanto. Pero el mito está en que las emociones infantiles
son pasajeras, sin importancia, y más bien se le da mucha importancia a la emoción del adulto. Digamos, cuando un adulto se enoja, siempre creemos que es por una razón, pero la mayoría de casos en que un adulto se enoja no es por una reacción a lo que está pasando, sino es una expresión tal vez de una cólera contenida o de alguna sensibilidad que se ha formado en él y que es muchas veces es la respuesta a problemas más de la infancia que del presente. Así es, qué interesante. Doctor Castillo, vamos a tener que escuchar los titulares de la media hora en RPP Noticias. Otro mito que se me ocurre es de la medicina. La gente dice, no, yo no quiero tomar medicina porque no se acostumbra a eso, dice la gente. Esos químicos, no. Yo prefiero métodos naturales y evita muchas veces el beneficio de un buen medicamento para corregir algún problema en su salud mental. Vamos a invitar a nuestros oyentes, Arayana, ¿qué les parece? Claro. Con dos preguntas puntuales. A ver, 212-4100, 212-7165 en Lima, 0800-13-14-0 en el país, en el interior de nuestro país. Dos preguntas, señora, para que usted participe. ¿Se le ocurre a usted algún mito con relación a la salud mental que usted conozca, que en su familia, entre sus amigos, circule? Y el otro, ¿cómo hace usted para defender su salud mental? ¿Qué trucos tiene usted diariamente para que su salud mental florezca? Y regresamos con ya una conversación más específica sobre cómo proteger nuestra salud mental. A mí se me ocurre una que le voy a decir cuando regrese de la pausa. Regresamos. Quiero saber. La pausa, ya hemos hablado, señora, si usted recién se une a nuestra transmisión de la salud mental, estamos viendo el problema de la salud mental en el Perú, cómo proteger nuestra salud mental, cómo hacer florecer nuestra salud mental, y para eso hemos visto algunos mitos. El doctor Castillo nos habló del principal, que es el estigma. La gente percibe que quien tiene un problema de salud mental es una persona débil, que puede quedar discapacitada, que nunca va a ser productiva, que nunca se va a curar, como se dice vulgarmente, va a ser una carga para la sociedad, y eso ha dicho el doctor Castillo claramente, que eso no es cierto. Y pues ahora queremos enfocarnos, doctor Castillo, en la parte ya práctica para nuestros oyentes. ¿Cómo hacer para defender nuestra salud mental? ¿Cómo hacer para que la podamos cultivar, para hacerla florecer, como se dice? Yo había dejado una pregunta: si yo viviera en el Perú, y eso es lo que yo hago acá también, lo que yo haría en el Perú para proteger mi salud mental sería no mirar los noticieros de televisión. No, pero sí escuchar. La radio es diferente, pero esos noticieros de televisión, olvídate. Así me protegería yo. Mira. Doctor, a ver, de nosotros, esa es la mía. Doctor, denos truco práctico para nuestros oyentes. ¿Qué se puede hacer en la vida diaria para proteger nuestra salud mental y hacerla florecer? Sí, yo creo que es estar pendiente de nuestras emociones, ¿no? Muchas veces lo estamos pensando como si son respuestas a lo que pasa. Por ejemplo, incluso en lo que acabas de decir, Elmer, ¿no? Proteger nuestra salud mental no viendo los noticieros. Porque claro, evidentemente el noticiero nos muestra situaciones catastróficas, de riesgos, de accidentes, de robos, etcétera. Y la emoción que ahí aparece para nosotros es de miedo, de inseguridad. Pero lo que ocurre también es que ese miedo, esa inseguridad ya lo tenemos, o sea, ya está instalada, y a veces estamos buscando como oportunidades para expresarlo. Y esto ocurre muchas veces en el tráfico, por ejemplo. La gente ya está con una ansiedad, con una perturbación, una incomodidad, y cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, alguien le adelante el carro o lo que fuere, se le activa entonces una ira, una cólera, y empieza a gritar, a descargar, a desahogar su cólera. Pero otras personas de ese mismo hecho no le dan la menor importancia y pasan de largo. Entonces creo que es importante darnos cuenta de que las emociones están en nosotros y debemos observar cómo se mueven, cómo se activan, y entrar en un mayor control de nuestras emociones. Muy bien. Entonces el primer punto sería aprender a controlar nuestras emociones, ¿no? Ese sería el primer punto. Y vamos, doctor, a escuchar nuestra primera llamada. Aló, buenos días. Días. Vanessa, desde Santa Anita. Bienvenida, Vanessa. ¿Cuál es tu consulta? Mire, yo tengo un familiar que le han diagnosticado depresión, pero antes que lo evalúen, ella ha estado viendo así una visión, así caminando una almita, por decir así, ¿no?
y no sé a qué se debe eso, y eso que está tomando paroxetina y está en tratamiento. Sí, la depresión es uno de los problemas de salud mental más comunes en nuestro país y en el mundo. Acá representa la primera causa de carga de morbilidad, digamos. La depresión, sí, uno de sus síntomas más importantes es el sentirse muy triste, el sentir como que algo le falta, como que ha perdido algo, el estar plenamente desganado, el haber perdido la satisfacción, el gusto por las cosas. En nuestra cultura también es común que cuando una persona está deprimida, digamos, sobre todo a consecuencia de algún duelo, o asociado a algo, digamos, la persona siente como si algo le fuera a pasar, como si alguien se fuera a morir o algo así. Entonces eso a veces se interpreta como el ver almas o cosas de esta forma. No necesariamente eso es una alucinación, que ya es síntoma de otra enfermedad un poquito más severa, pero ahí hay que intentar diferenciarlo. Sí, yo creo que el caso que nos consultas más va para este lado de depresión, y el tratamiento, sí, también es con medicamentos. O sea, hay depresiones pasajeras, pero hay depresiones que sí requieren tratamiento. Cuando una tristeza dura más de 15 días, ¿no? Y pasando la causa que lo provocó, la tristeza se incrementa o se mantiene, debemos ya sospechar que hay una depresión. Sí, doctor, y al propósito de la forma como tiene Elmer de protegerse, por ejemplo, no ver las noticias, hay algo que de todas maneras lo vemos o lo escuchamos, ¿no? Y que es justamente, me refiero al tema del acoso sexual, que cada vez escuchamos más en los medios de transporte, por ejemplo, ¿no? El hecho de saber, de escuchar en las noticias que existe eso, de alguna manera puede, de pronto es un poco tonta mi pregunta, pero lo que pasa es que el número de casos, el número de denuncias ha aumentado, y eso yo lo interpreto como que la gente se está dando cuenta de que si algo me pasa tengo que denunciar, ¿no? Pero de alguna manera da pie a que estas personas que tienen, no sé si entre comillas llamar una enfermedad, lo hagan con más frecuencia. ¿Cómo debemos protegernos frente a esto? Sí, digamos, una persona que comete estos actos, de hecho nos está reflejando una falencia importante en su estructura emocional. O sea, hay una distorsión en la expresión de sus deseos, de sus emociones, y que tienen que ver mucho con niveles de inseguridad, ansiedad, y que se presentan de esa manera. Y que requiere un tratamiento. De hecho, yo creo que requiere un tratamiento. La mayoría de estos casos son conductas que ya se han ido como aprendiendo también. Pero detrás de eso hay inseguridad, puede haber depresión, puede haber ansiedad, y eso se puede tratar. A veces la conducta misma no se puede tratar, pero sí la ansiedad, la depresión que está de fondo puede cambiar. Pero creo que del otro lado también, ¿no? La persona que recibe esta injuria, digamos, va a haber diferentes reacciones frente a esto. O sea, algunas personas se van a poner, por ejemplo, muy sensibles y se van a deprimir y van a llorar. Tal vez otra persona se le activa más bien una respuesta agresiva, hostil, violenta. De defensa. Y tal vez en otra persona se activa una respuesta asertiva, que puede ser de retiro o puede ser también de confrontación directa, sin que medie una violencia, digamos. Claro. Entonces esto va a depender de cómo esté la persona, cómo esté cada una de las personas. Muy bien. Entonces, perdón, disculpe. Entonces esta cosa práctica, ¿verdad? Una es, usted nos dijo, estar atentos a nuestras propias emociones, tener esa valoración de uno mismo. Se me ocurre también que podría ser el cultivar la familia, el estar muy unido con la familia, ¿verdad? Como una especie de protección. Quizás encontrar algunas cosas que uno quiera hacer en nuestra vida diaria. Quizás cultivar la autoestima. ¿Qué otra cosa es práctica? Quizás ya para terminar el segmento, doctor Castillo, consejitos prácticos, un par de consejos prácticos que todos podamos hacer
en nuestra vida diaria para florecer nuestra salud mental? Sí, yo creo que es muy importante el tema con los niños, estar muy atentos a las emociones de los niños, no estar pensando que es cada emoción, que la emoción nos está diciendo algo del niño, y atendamos las emociones de los niños y cuestionemos nuestras emociones. Cuando nos enojamos mucho, creo que debemos de pensar de que hay algo que está fallando ahí. Si estamos muy tristes, también algo está fallando, ¿no? Y de esa forma creo que podemos ayudarnos los unos a los otros. Y también aceptar que el cerebro, aceptar que el sistema nervioso también se puede enfermar y que hay enfermedades agudas, transitorias, que son problemas que se pueden curar, que la depresión se puede curar, la ansiedad se puede curar. Doctor, Elmer, disculpa la interrupción, sí que así en 10 segunditos nada más. De hecho, todas esas indicaciones que nos da son valiosas y estoy segurísima que quienes nos oyen van a ponerlo en práctica, pero estamos frente a un hecho ahorita, sobre todo ahorita que estamos a fin de año y tenemos el estrés de muchas cosas, que las deudas, que los robos, que la inseguridad, tantas cosas que ocurren, ¿no? El tráfico. ¿Cómo, digamos, protegernos ahora? O sea, usted nos comenta, hay que tener un autocontrol de las emociones. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, no todo está afuera, digamos, no todo está en las circunstancias, no culpemos solo a las circunstancias. Creo que si uno se da cuenta de su ansiedad, se da cuenta de su estrés, puede cambiarlo, puede enfrentarlo, y a veces medidas tan simples como, por ejemplo, la respiración profunda, la relajación, la disipación, la evitación de cosas, el ejercicio, ¿no? Cosas simples nos ayudan a estar bien. O sea, cuidemos la salud mental como nuestra, ese es nuestro valor, nuestro capital, digamos, ¿no? Y tenemos que cuidarlo, no dejemos que las cosas de afuera interfieran, perturben nuestra tranquilidad. Entonces está en nosotros, en una decisión. Muchísimo. Sí, bastante está en nosotros. Sí. Todo está. Por eso que alguna vez leí que la autoestima tiene 4 pilares que tenemos que tratar de hacerlo todos los días. Nuestra autoestima, es decir, querernos a nosotros mismos, es aceptar lo que uno tiene, aceptar lo que uno no tiene, conocerlo bien, no ser fatalista para todo y pensar que todo es malo, y por último, reventarse cohetes a sí mismo. Así es, diciendo, claro. Yo soy bueno para esto. Quizás eso nos pueda dar una buena autoestima. Doctor Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos ganó la hora. Muy agradecido por su presencia. Muchas gracias, Elmer, muchas gracias, Encantado. Ana, gracias a ustedes. Sí. El doctor Humberto Castillo Martet, director general del Instituto Nacional de Salud Mental, estuvo con nosotros.